Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Pérez Páez, estudiante de maestría en educación con énfasis en interculturalidad. En este video haré un breve análisis sobre el documental La educación prohibida de Germán Doy, en el marco de la primera actividad del curso electiva Aprendizaje UBI. A continuación, haré un análisis crítico sobre el documental La educación prohibida de Germán Doy, el cual he decidido llamar La educación prohibida y la revelación pedagógica. Este documental tiene como objeto hacer indagación sobre aquellos ritmos impositivos en la hora de aprender. No es un tema de remoción de contenidos, es por otro lado la división de las partes del tiempo que suceden en la escuela para amansar el cuerpo. El pupitre como la silla que no suelta, el horario como latigazos, la pregunta como detención. Al afrontar esta circunstancia, las experiencias que describe el filme no son propuestas de un método milagroso, sino un par en la evaluación de la carrera. Evidencian que el conocimiento se enraiza cuando se da permiso para la equivocación sin castigo, para cambiar de momento sin remordimiento, para ubicarse en una inquietud en el tiempo. La crítica no enfoca la abstracción del sistema, sino la desconfianza central que ubica al niño dentro de un frasco y al maestro como un inspector. En cambio, ese amor que el filme recomienda no es una joya emocional que va en el cuello, sino una postura por sostener la incertidumbre sin angustia. Es aceptar que el aprendizaje verdadero es revuelto, inesperado y muchas veces silencioso. Los proyectos alternativos que aparecen en la pantalla no son maravillas pedagógicas, son ensayos de confianza, la misma confianza que el otro encontrará en el horizonte si no se cierran las puertas en la cara. La realidad es que la educación prohibida no es un libro de instrucciones, sino un aviso a que enseñar es aprender con paciencia, esperando a que esa curiosidad florezca, a que la equivocación se convierta en pregunta, a que el tiempo del niño no sea nunca el que vea en el reloj de una pared. El señor Carlos González en el filme menciona que el aprendizaje no es una bodega donde se repleta el conocimiento. Él hace alusión a un concepto más desde lo orgánico. El cerebro no es un tanque de recolección de datos pasivos, sino un órgano del cuerpo que se activa, llegando al punto de divertirse. Cuando lo que llega a este viene recubierto de curiosidad o en una gota de asombro. No se trata de hacer retención de la información, es directamente cuando se da ese acercamiento verdadero, en el cual la persona que aprende siente la actividad y probablemente se genera una impresión de sorpresa por eso que descubre. González insiste que el placer no es por encima un valor de más, sino una llama ardiente exacta del conocimiento. En el momento en que algo no es significativo, el cerebro no solamente guarda la información, sino que la integra y la hace viva. El documental presenta como el aprendizaje no es una imposición de una persona o de un ente externo, sino un impulso inherente que viene de nacimiento, como una fuerza intangible que obliga a preguntar y a experimentar. El maestro interior que mencionan las personas entrevistadas en el filme no es un lujo, sino la evidencia clara que muestra la curiosidad natural del ser humano. Y aunque otra parte de la humanidad intenta callarla, igual la mente continúa con el proceso de tejer las redes que rescatan el sentido, incluso de lo que en el vacío hay. Por eso, la afirmación de que no se puede aprender porque el aprendizaje no es una opción, sino un acondicionamiento vital que sucede cuando se está de lleno en la actividad, es clara cuando el enfoque de la atención es algo que se
quiera obtener porque es considerado importante y el conocimiento se desarrolla en la vida diaria, resolviéndose o revolviéndose con la cultura y las reuniones, sin apartar lo escolar de la cotidianidad. Las personas entrevistadas en el filme hacen la invitación a seguir la vía de la innovación educativa y soltar el pensamiento de que la educación es la extracción de algo del otro o ajustarlo con imposición, como una pieza que necesita ser perfeccionada. Proponen que la educación sea vista como una acción de sumo cuidado, algo similar al cuidado del dinero, y no como a construir una mesa. No es rebosar las mentes con solo datos cualquiera que están escritos en un libro, sino arar aquel terreno fértil que le permita descubrir su propio camino. El ritmo mecánico y repetitivo de la enseñanza tradicional, con sus contenidos fragmentados, terminan guardando el conocimiento en una caja que se vuelve o que cambia de un lugar a otro. En cambio, educar con sumo cuidado implica crear confianza en la persona para que tenga la fuerza interior de la creación, la capacidad de organización y de transformación que solo nace cuando no hay retenciones ni afanes. La posición es dejar de ser un instructor mecánico para convertirse en el acompañante del viaje. Las personas expertas que aparecen en el filme responden vehementemente que sí, y lo hacen a través de una perspectiva que permanece en el tiempo. La escuela se ha quedado solo en el papel escrito. Simultáneamente, la educación es activa o está activa en el terreno mojado, en la calle, en la cocina, en los sitios donde la actividad es constante. Carlos Calvo lo menciona con la metáfora del mapa y el territorio. La escuela ha quedado completamente revuelta con el aprendizaje, cuando en realidad es que el aprendizaje es más amplio, más desorganizado, más libre. No se necesita una alarma que marque el inicio de algo específico. El conocimiento fluye en el momento en que dos personas tienen una charla. Cuando un niño tiene el foco de atención hacia el abuelo mientras que éste repara un mueble. Cuando un grupo toma la decisión de solucionar una situación muy importante. La educación no está encerrada, no la maneja un temporizador y puede brotar en cualquier parte donde exista la confianza y especialmente las ganas de compartir, porque la realidad es que no es un lugar donde se va a vivir, sino algo que está inmerso en las personas, en el ser humano y sin ninguna autorización para su función. Los entrevistados no dan explicación sobre un modelo sellado, se decantan más por un concepto de actitud, una escuela la cual no someta, sino que mire profundamente lo que cada estudiante trae. Es ahí la clave que hace al ser humano. Proponen un direccionamiento del aprendizaje hacia adentro, con la idea de que el niño sea el único que controla su camino, sin que una persona lo esté siempre corrigiendo sobre esa vía que el niño domina, y que el maestro no imponga, sino que se convierta en la guía que sabe cuál es el momento preciso para intervenir y cuándo ofrecer apoyo sin invasión. No es dejar solo al niño a la deriva del mar del mundo, sino ofrecer una base sólida donde pueda practicar, cometer errores, reorganizarse y reescribir su mapa. Los expertos en la entrevista son enfáticos en que la conexión entre una persona y su contexto no se edifica sobre exigencias ni reglas. Es, por otro lado, una construcción desde el afecto y la confianza. El aprendizaje real pasa cuando se da un intercambio que sin exigencias fluye. Es cuando la persona que aprende lo hace a través de una observación o simplemente escuchando. Y el entorno en donde el que se sitúa como en el centro o como el centro no actúa como ojos mirando qué hace y qué no, sino como el soporte que lo sostiene. No se trata de un espacio sombrío donde se estimula y aparecen las respuestas. Es un ecosistema activo que respira con las emociones, con las necesidades del cuerpo, con los silencios y las preguntas que no encuentran la hora.
Y actualmente con la red de pantallas a distancia o con distancias, ese entorno tiene largos alcances hasta lugares inhóspitos. Hay conversaciones con personas del otro lado del planeta. Se tiene el conocimiento del mundo en las manos. La esencia es la misma. El aprendizaje se da cuando existe una conexión, cuando el contexto cerca y lejano rodean con calidez y no con indiferencia, cuando se puede mover por diversos lugares sin temor a la equivocación. La ubicuidad nos pone entre la espada y la pared con esta incómoda pregunta. ¿Dónde queda el maestro cuando el aprendizaje ya no necesita de su autorización para que se dé? Si un niño o joven tiene libre acceso a la información en cualquier momento, los docentes dejan de ser el suministro del conocimiento, sino tejedores del sentido, guías de acompañamiento de la pregunta más que de las respuestas. Los actores comunes de este proceso, tales como estudiantes, familia, comunidad, son reubicados en un ecosistema donde la jerarquía tiene mayor poder y la pedagogía está presente en ese espacio sin perder el direccionamiento ético. Sin embargo, esta configuración sufre una transformación trascendental. El modelo de cadena de montaje, el cual el documental se refiere, tiempos estandarizados, contenidos fragmentados, resultan no tener una conexión con la naturaleza viva del aprendizaje ubicuo. Scharmer, con el soporte de su teoría U, sugiere que no hay necesidad de perfeccionar lo que se hace, sino aprender a presenciar, a hacer detención de los ruidos y conectar con lo que se quiere o con lo que quieren hacer. Docentes y estudiantes dejan de ser actores principales que hacen funcionar un plan para convertirse en vecinos de un proceso que entre todos teje, sin manual de instrucciones. Las funciones del maestro se modifican, ya no es la única persona autorizada para transferir el saber, más bien un diseñador de situaciones, el vigilante de espacios que propicien el encuentro. Los lugares públicos se convierten en su taller como las extensiones que ubican el saber en problemas reales. No obstante, la ubicuidad también enfrenta desigualdades. No todos tienen el mismo acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones. El reto profundo es edificar una educación que todos aprovechen desde cualquier espacio, lugar o momento, integrando la tecnología con la calidez, dejando claro que el aprendizaje es un encuentro de personas, porque cuando ya se tiene menos imagen de un aula, permanece la necesidad de ser mirado, de encontrar en otra persona la oportunidad de que le devuelvan la pregunta, pero más amplia. Gracias.